Buenos días. Muy bien, esta es la tercera clase de introducción, le llamo yo, a Hechos de los Apóstoles. Estamos examinando, antes de entrar a un estudio más generalizado de todo este libro, estamos viendo a manera de introducción algunos sucesos del capítulo 1, importantes que dieron arranque a los apóstoles, a todo ese trabajo que se llevó a cabo por medio de la iglesia primitiva, el resurgimiento de Pablo, ahora como siervo de Dios, y el trabajo de los apóstoles a partir de que Jesús ascendió a los cielos. Y precisamente, quiero ver hoy esta parte del pasaje, de los pasajes que están en el capítulo 1, el que se refiere a la ascensión de Cristo Jesús. Este fue otro acontecimiento más, mis hermanos, así como el de la venida del Espíritu Santo, la promesa, mejor dicho, porque no hemos leído todavía la visitación del Espíritu Santo, sino la promesa. Este que es la ascensión de Jesús a los cielos es otro acontecimiento más en el inicio de los Hechos de los Apóstoles que marcó el arranque de su labor como precursores del Evangelio. Dice el verso 6 del capítulo 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esta pregunta marca todavía un desentendimiento de la obra de Jesús al venir aquí a la tierra entre su pueblo. ¿Por qué le preguntaron que si iba a restaurar el reino de Israel? Ellos no se referían a un reino espiritual. Durante los años del ministerio de Jesús sobre la tierra, déjeme decirle esto, los discípulos le preguntaron de manera continua sobre su reino. Era una pregunta muy, muy común. ¿Y el reino? ¿Y el reino? ¿Y cuándo vas a establecer el reino? ¿Y cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuándo vendrá este reino? ¿Y cuál sería el papel de Jesús al establecer su reino? Pero esta pregunta era desde un punto de vista tradicional, porque creían que el Mesías, Jesús, vendría a ser un conquistador terrenal que liberaría a Israel de Roma, no del infierno. ¿Me explicó? Entonces, fíjense, hasta este punto, Jesús a punto de ascender a los cielos, de regresar a su reino, a la diestra del Padre, habiendo enseñado todo el tiempo que estuvo enseñando a sus discípulos, algunos de ellos no entendían todavía en qué consistía su reino. De ahí viene esa pregunta. No solo ellos, sino muchos otros judíos y los discípulos, siendo judíos, vivían en un tiempo de mucho disgusto político. Cualquier semejanza con la actualidad. ¿Por qué? Porque fueron sometidos por el Imperio Romano. Usted lo sabe. Y ellos querían y esperaban que Jesús los liberara del poder romano y que luego él fuera rey. Pues nada que ver con el reino de Dios, ¿verdad? Jesús no iba a venir a establecer su reino aquí, hablando físicamente. Su reino está en el cielo. El reino de Dios, que es espiritual, que es justicia, paz y gozo, ese sí nosotros vivimos en él y estamos en él. Y lo proclamamos, lo pregonamos entre quienes no conocen a Cristo. Pero ellos esperaban un reino en lo natural, que los liberara de los romanos, de la tiranía, y que Jesús reinara. Eso no iba a ser posible, ese no era el propósito de Jesús al venir a la tierra. Esto denota entonces, mis hermanos, la incapacidad todavía que tenían los discípulos en ciertas áreas de entendimiento. Pero Jesús fue bueno y los instruía en todo. El reino entonces al que Jesús se refería era espiritual, usted y yo lo sabemos. Un reino que se establece en el corazón y en la vida del creyente, ¿verdad? Y ese es el reino que los discípulos tenían que predicar. Dice el verso 7 de Hechos 1. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Sazones aquí es temporadas, que el Padre puso en su sola potestad. Jesús les está diciendo que Dios el Padre establece el tiempo en que deben ocurrir los hechos a nivel personal, a nivel nacional o mundial, que Dios es quien tiene el control de todas las cosas que suceden y van a suceder. Aplicado a nosotros podemos decir que cuando un cristiano desea ver cambios y ve que Dios no hace nada de inmediato, no debemos impacientarnos, ¿cierto? Sino confiar en el tiempo de Dios. Entonces, usted y yo podemos ver que la pregunta de los discípulos a Jesús con respecto a ¿cuándo vas a establecer tu reino? Era una pregunta de desesperación, Estaban siendo tan perseguidos
y ya tan martirizados muchos de ellos que decían, pues ¿cuándo va a ser esto? Y Jesús les decía, no, no es ese reino del que yo les estoy hablando. Y cuando se establezca, es cuando el Padre lo decida. Dice el verso 8, pero recibiréis poder. ¿Ya vieron que dice pero? Muy importante este pero aquí. Siempre Jesús echaba mano de esta palabra para traer con su consejo claridad a los discípulos de lo que iban a hacer posteriormente. Sí, están confiando en que un nuevo reino va a ser establecido, están creyendo que se va a acabar la tiranía de los romanos. No, no es eso. Miren, tienen que esperar. El Señor va a cumplir sus promesas, pero tienen que esperar. Se han de haber abierto los ojos como diciendo, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando te vayas? Ya te vas, ¿qué vamos a hacer? No tenemos el poder que tú tienes para sanar, no tenemos las agallas para predicar como tú lo haces. Tú eres la palabra, tú eres el verbo de Dios. Nosotros solos, ¿qué vamos a hacer? Tenían miedo. Jesús sabía que tenían ese miedo y fue que les dijo, pero van a recibir poder. Ahí empieza todo. Esta promesa, mis hermanos, de Hechos 1:8, es el inicio poderoso de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo iniciaron los Hechos de los Apóstoles? Por el poder que recibieron del Espíritu Santo. No iba a ser su capacidad, no iba a ser su elocuencia. ¿Qué elocuencia podía tener hasta ese momento Pedro el apóstol, siendo un pescador no letrado? Pero cuando recibió poder, muchos se convirtieron en su primera predicación. Y oraba por los enfermos y eran sanados. Y escribió unas cartas a la iglesia sumamente impregnadas del poder del Espíritu Santo, totalmente impregnadas. Entonces Jesús les dice, pero recibiréis poder. Están preocupados, están confundidos, tienen temor. Sí, yo lo sé, y ya me voy y los voy a dejar. Pero van a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me van a ser testigos. Y esa palabra testigos, mis hermanos, incluye mártires. A ese grado iban a ser testigos los discípulos de Jesús a la hora de comenzar a pregonar el Evangelio. La palabra testigo aquí viene del griego martus. Si tú piensas que ser testigo es solo alguien que habla el Evangelio, no. Es alguien que muere por el Evangelio, ¿sabías? A ese grado. Alguien a quien Dios llama para predicar el Evangelio es alguien a quien Dios llama a dar su vida por el Evangelio. Porque nos encerramos en el hecho de predicarlo como la única acción de aquel que es llamado por Dios cuando es llamado a servirle, a predicar. No, mis hermanos, es a dar la vida. Es a morir por el Evangelio, ¿sabía usted? Así que si usted le ha dicho al Señor, Señor, yo quiero ser testigo de tu palabra, usted le está diciendo, yo quiero ser un mártir. ¿Está usted dispuesto? Esto es ya un llamado de alto nivel, ¿no? Hay puestos de alto nivel, ¿no? Directores, gerentes, que ganan bien, ganan mucho dinero. Pues déjeme decirle que también hay puestos de alto nivel en el Evangelio. Y es de aquellos que son llamados a dar la vida. Martus es la palabra aquí que define a testigo. Mártir, traducido al castellano, mártir. Jesús los llama a ser mártires, a dar su vida por el Evangelio. Y ellos lo entendieron, porque esto fue escrito en hebreo, en griego, discúlpeme, y lo entendieron como ellos debieron haberlo entendido. La cuestión es que usted y yo lo entendamos hoy. Van a ser mártires comenzando en casa, aquí en Jerusalén. Después se van a ir a las comarcas, a la delegación. Ya se abren a todo Judea, ¿verdad? Ahorita estamos en la colonia Morelos, pero hay que extenderse a todo Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y luego a todo Jalisco, etcétera. Todo, como cuando una piedra se arroja al agua y empieza a crear círculos, ¿cierto? Y extenderse. Porque Jesús dijo que sería hasta lo último de la tierra. Jesús quiere personas que, cuando sean llamadas a servirle, estén dispuestos a ser testigos. Esto nos da poder para hablar, mis hermanos, pero también a muchos les pone un bozal. Si no estás dispuesto a dar tu vida,
mejor cierra el pico, ¿verdad? ¿Qué pasaría si llega alguien del gobierno y te aprende y te lleva por una nueva ley establecida de que no puedes traer una Biblia en la mano en la calle? Y te llevan a una celda y te dicen, estás aquí porque hay una nueva ley, nadie puede leer la Biblia, ¿sabías? Y te vamos a encerrar. Y ya estando adentro, te pueden martirizar, tan solo por haber sido llamado testigo del Evangelio. Los discípulos entonces, mi hermano, necesitarían de todo esto para cumplir su misión. Entonces, aquí la frase a subrayar de Jesús, porque fue Jesús quien la dijo, no Lucas, recibiréis poder. ¿Usted cree que necesitamos poder para ser mártires? Pues cómo no. Pedro, en el momento de que le preguntan con respecto a Jesús, lo niega 3 veces. Le fue fácil. Después lloró. Pero fíjese, aún después de haber llorado amargamente, dice el Evangelio, de arrepentirse que había negado a Jesús 3 veces, lloró, se arrepintió. Pero aún después de ese arrepentimiento, de haber llorado amargamente y de darle vergüenza haber negado a su maestro, aún así después de eso, quiso ir a tomar las redes otra vez y volver a pescar. Habiéndole Jesús ya dicho, te voy a hacer pescador de hombres. Deja las redes, ahora vas a pescar hombres. Y él, junto con otros discípulos, tuvieron una sensación de, híjole, esto no va a poder seguir. Si así le fue al maestro en la cruz, en el Calvario, ¿cómo nos va a ir a nosotros? Si seguimos esta revuelta, si continuamos esta revolución. No era una revolución. Era un llamamiento santo a seguir compartiendo ese evangelio contrario a los designios del emperador de aquel tiempo, y tenían que estar dispuestos a morir. Entonces, Pedro fue transformado cuando recibió el Espíritu Santo, fue otra persona. De haber sido un hombre, imagínense, de haber sido un hombre así de impetuoso para hablar, de Jesús haberle tenido que decir en varias ocasiones, no estás hablando conforme a la voluntad de Dios. En una ocasión le dijo, cállate, Satanás. Claro, Jesús reprendiendo al enemigo, que es el único que lo debe hacer de esa forma. Pero que en ese momento estaba usando el temperamento de Pedro para querer impedir el sacrificio. En ninguna cosa te acontezca esto, le dijo Pedro a Jesús. Ese Pedro intempestivo, imprudente, fue transformado y escribe en sus cartas que la mujer debe ser tratada como un vaso frágil. Qué cambio, ¿no? O sea, ¿cómo es que logra entender ahora esa transformación? Porque déjenme decirle, mis hermanos, que para hablar así de la mujer y defenderla a ese grado en aquella cultura, o sea, era de verdad que había sido transformado, por cómo se trataba a la mujer en aquel tiempo. Y él dijo, es vaso frágil. Este era otro Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recibió poder. Tú y yo necesitamos recibir poder. Estamos prácticamente ante el mundo, sin el poder del Espíritu Santo estamos desarmados, estamos solos. Vieron ascender a Jesús y dijeron, ¿y ahora qué? Pero guardaron la promesa. Vamos a recibir poder. Jesús entonces prometió a los apóstoles que recibirían este poder para ser mártires después que recibieran al Espíritu Santo. Note este proceso, mi hermano. En un orden perfecto. Recibieron el poder del Espíritu Santo, número 1. En segundo lugar, llegó la promesa, les dio el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo fue derramado y recibieron esos dones, esa valentía que no era una valentía imprudente de decir, no, yo muero por Jesús. Como Pedro lo hizo, daré mi vida por ti, le dijo, ¿no? Y a la hora de la hora, no. Recibieron poder, les dio poder y número 3, fueron mártires con resultados extraordinarios. Cientos de ellos murieron como antorchas prendidas por Nerón. Cientos de ellos caminando en fila, tomados de la mano, al circo romano. ¿Qué les dio ese poder para enfrentar todo eso? Adultos y niños. ¿Qué les dio ese poder para decir, yo muero por Jesús? Porque hubo momentos en los que la ley de la cultura romana y griega era, si niegas a Jesús, vives. Si no lo niegas, mueres. Podían echar mano de esa ventaja, ¿eh? No, yo no lo conozco. A Pedro por eso no lo aprendieron. No, ¿de quién me estás hablando? ¿De Jesús? No. Y salvó la vida.
natural. Nosotros a menudo tratamos de invertir el orden, fíjese usted, y testificamos dependiendo de nuestro propio poder y autoridad. Primero recibir poder, y al tenerlo, entonces podemos ser testigos, podemos ser mártires. Pero a veces nosotros cambiamos el orden y queremos ser testigos sin haber recibido poder. Fracasamos. Y algunos se autoproclaman, ¿no? Por eso es que esta hambre de tener un nombramiento llegó a tal grado de que el mismo hombre use de manera malintencionada el título de apóstol, ¿cierto? Como un ejemplo. Sabiendo que cuando Dios nos llena de su Espíritu Santo es para prepararnos para la obra del ministerio, no para presumir de un nivel eclesiástico. Pero se empezó a malinterpretar y obviamente a usar mal. Y sin el revestimiento del Espíritu Santo, queremos empezar a echar mano de nuestra capacidad de predicar, de ir y hacer una y otra cosa, y fracasamos. Por eso hay que asegurarse de que quienes son llamados sean llenos del Espíritu Santo. Si para llamar a los varones que iban a servir las mesas nada más, Pedro y los apóstoles dijeron, necesitamos varones, fíjense, nada más para servir las mesas y poner orden a la hora de la cena ágape, porque siempre después de la presentación de la palabra de Dios había una cena donde todos participaban, seguida de la Santa Cena, la comunión. Y nada más para servir la cena y poner orden en esa cena que era, por cierto, cena de traje. Así era. ¿Sí? Todo el mundo llevaba algo. Y algunos al llevar su lonche se lo comían allá en la esquina y no convidaban. Eso dicen Corintios. Se emborrachaban con su vino y se atrabancaban con sus tortas ahogadas y no compartían a nadie. En esa cena de traje, entonces, nada más para servir y acomodar las mesas, solicitaron que vinieran varones sabios, llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. Dice, nada más para eso, imagínense, para predicar. No cambiemos el orden. Usted puede leer en Marcos capítulo 3, que cuando Jesús llamó a 12, no dice 12 discípulos, dice llamó a 12. Todavía no eran discípulos. Llamó a 12 y puso un orden perfecto ahí, el evangelista Marcos, en la forma en que Jesús llamó a sus siervos para estar con él y prepararlos. Dice Marcos 3, los llamó para estar con él, para establecerlos y para enviarlos. ¿Ve usted el orden perfecto? Cuando Jesús te llama a servir, lo primero que tienes que poner en primer lugar es tu comunión con Él. Los llamó para estar con Él. Y luego los preparó, los dice establecer. Y luego ya los envió a sanar enfermos, a predicar y a echar fuera demonios. Muchos cambian el orden, ¿se da cuenta? Mire, véame esta mano. Estar con Él, establecerlos y enviarlos. Nomás le hace usted así. Así. Entonces, yo me envío, establecer, pues ahí la llevo, y estar con Él está en último lugar. O sea, cambiamos el orden. Ya queremos ser enviados sin haber estado con Él y sin haber sido establecidos. Primero es estar con Él. Así dice Marcos capítulo 3. Podemos cambiar el orden también en este respecto, en cuanto a recibir el poder. Querer lanzarnos a un servicio prematuro sin haber recibido el poder. Y entiéndase por recibir el poder, mi hermano, recibir el llamado. Porque a Dios no le sirven acomedidos, le sirven llamados. ¿Es bueno ser acomedido? ¿Sí? Es más, te recomiendo que siempre seas acomedido hasta el día en que Dios te llame. Y en ese momento, Él te va a revestir de poder para servirle. Es algo muy personal. Dice Colosenses 3, creo que es el 15, no lo traigo anotado. Es un versículo que es crucial para recibir la luz de Dios en cualquier área de tu vida. Pablo dijo a los colosenses, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Este énfasis con el que él les enseñó esto, traducido al español, gobierne, es arbitrar. Es decir, que la paz de Dios te dé el banderazo. Tú tienes que estar orando para recibir convicción en algo que tú necesitas estar seguro. Y cuando la paz de Dios viene, Él te lo hace sentir de una manera personal y especial. Aunque es algo general, a ti te lo hace sentir de una manera personal. La paz en algo que estás esperando decidir.
Y cuando tú dices, ya es tiempo, no solo a ti te lo dice, se lo dice a los demás. Se lo dice a tu esposa, se lo dice a tu pastor. ¿Recuerdas a Pablo? Pablo quedó ciego en el desierto y le dijo, ve con Ananías, ¿cierto? Y a Ananías, Dios ya le había dicho que iba a ir Pablo. Dios prepara todo. Dios prepara todo. Es como aquel testimonio de aquel que le dijo al hermano, oye, fíjate que Dios me habló y me dijo que me ibas a regalar tu carro. Es como un chiste, ¿no? Y el otro le dijo, qué raro, a mí no me ha dicho nada. Entonces no se hace el negocio, ¿verdad? Dios habla. ¿En cuántas ocasiones un matrimonio logra el cometido que Dios quiere como pareja? Porque les habla a los dos. Por eso es que yo siempre en ese aspecto, en los que somos casados y tenemos un deseo de servir a Dios juntos, si a mi esposa no se lo ha confirmado, yo me espero. ¿Me explico? Si en algo tú con tu esposa, varón, o tú con tu esposo, mujer, desean encontrar la voluntad de Dios en una situación, si uno de los dos tiene duda, el otro debe esperarse. Que Dios les hable a los dos. Esa paz te va a rodear en ese sentido, con la forma en que tu esposa va a estar confirmándote, los pastores con quien tú has estado platicando una situación, y principalmente tu tiempo de oración. Tiene que llegar. Es que no puedo decirte, mira, se te va a aparecer el arcángel Miguel y te va a decir, es Dios en nosotros, es Dios en nosotros. De ahí que esa comunión con Dios primordial es menester para poder entender su voluntad. ¿Sí? Entonces, por eso el orden de Marcos 3, cuando Jesús llamó a sus discípulos, no lo olviden, los llamó para estar con Él, luego establecerlos, que es enseñarlos, y finalmente enviarlos. Nadie puede ser apóstol si no fue discípulo. Y si reconoce que fue enviado por Cristo, sabe que jamás va a dejar de ser discípulo. Es decir, no va a dejar de aprender. No va a dejar de ser aprendiz. Entonces nosotros, repito esto, nosotros a menudo tratamos de invertir este orden y testificamos dependiendo de nuestro propio poder y autoridad. Es decir, comenzamos a tomar decisiones en lo que nosotros creemos que es, basado en nuestra experiencia. Y hay que someternos bien en oración para no fallar. Tengo unos amigos que son pastores de una de las casas de oración aquí en México, y ellos me compartieron que el Señor está poniendo en ellos un sentir de salir a servir a otro lugar. Y precisamente él me testifica diciéndome que él no lo había comentado con su esposa, y él oraba a solas por esa confirmación de que Dios les estaba llamando a él y a su esposa a servir a otro lugar. Y en un momento dado él le dijo al Señor, Señor, que mi esposa esté confirmada también de esto. Y en un tiempo de oración que tenían los dos, ella habló y le dijo, oye, he sentido, ya tengo meses sintiendo esto, de que nos está llamando esto. Él volteó y la vio y sonrió y dijo, yo también. Lo comentaron con el pastor Chuy y el Señor está moviendo las cosas en este sentido. Entonces va a llegar lo que Dios te va a decir, vas a ver. Dios es bueno y nos habla claro, pero nos habla de una manera tan especial a cada uno que tú te vas a dar cuenta. Testificar, fíjense en esto, atención. Testificar no es mostrar lo que podemos hacer por Dios. No, es mostrar y decir lo que Dios ha hecho por nosotros. Muy diferente, lo voy a repetir para que lo anoten si gustan. Repito, testificar no es mostrar lo que podemos hacer por Dios. Es mostrar y decir lo que Dios ha hecho por nosotros. Se cometen graves errores por esto, mis hermanos. Y creemos que llegamos ya muy preparados y muy, la frase mexicana, muy chichos al ministerio, ¿verdad? No, mire, al ministerio que usted se ha llamado a servir a Dios, a ese ministerio usted va a llegar a aprender. A aprender. Por lo tanto, la humildad debe de ir por delante. Porque si usted va pretendiendo mostrar lo que usted sabe hacer, vamos a fracasar. Tenemos que ir a mostrar y decir lo que Dios ha hecho por nosotros. El púlpito no es para hablar de nosotros, es para hablar de Dios y de Jesús. Jesús instruyó entonces a sus discípulos, antes de ascender a los cielos, para que fueran mártires, testigos a las personas de todas las naciones acerca de Él. Usted sabe la orden de Jesús en Mateo 28, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿verdad? Id. No es esperar a que vengan,
Es id. La orden fue ve. Está en Mateo 28, 19 al 20, ahí está la orden, la gran comisión que ustedes y yo conocemos. Pero muchos se van por la gran comisión. Mira la seña que estoy haciendo porque no quiero decir nada. Se van por la gran comisión. O sea, son comisionistas del evangelio, ¿verdad? Hay muchos. Escuchan el llamado a servir a Dios y le quieren poner número al salario de Dios. ¿Cuántas noticias tristes de personas que son invitados a servir al pastorado? Yo he escuchado que a la hora de ser invitados y se les presenta la propuesta de a dónde van a ser invitados a servir, a predicar, a servir en otra casa de oración, lo primero que les llega a la mente y preguntan es, ¿y cuánto voy a ganar? No, ¿sabes qué? No, mejor yo te llamo, ¿verdad? Déjame tu solicitud y yo te llamo. Ya con esa respuesta dices, no. El salario viene de Dios. ¿Verdad que Dios es nuestro patrón? A Él pídele aumento de sueldo. A Él dile que lo que necesitas, Él te va a suplir. Entonces, aquí entra, en esta instrucción de Jesús antes de ascender al cielo a sus discípulos para prepararlos a enfrentar la tarea de predicar el Evangelio, sale a colación cuando Jesús habló con respecto a los pastores asalariados. Ustedes tienen que estar dispuestos a dar su vida. No les habló de ningún tipo de paga. Solo les habló de dar. Jesús a la hora de llamar a sus siervos a predicar el Evangelio solo les habla de dar. No les habla de esperar recibir. Jamás les habla de dar. De recibir, perdóneme. Me equivoqué. Solo de dar. Dar tu vida, eso es mártir. Dar tu vida. Dar vida a otros compartiendo el Evangelio. Dar. Vamos a recibir cuando estemos en el cielo. En la tierra los hijos de Dios estamos para dar. Hemos sido capacitados y seguiremos siendo capacitados, no lo olvide, siempre es para que estemos dispuestos a dar. Si usted va con una mentalidad de recibir, usted no está listo para llevar el Evangelio. Tiene que ser dar. Entonces, por eso los instruyó en la palabra id. Id va ligado a dar, porque cuesta trabajo ir. Y cuando Dios te dice a dónde te vayas, te va a costar trabajo a veces. Cambiarte de ciudad, ir a un lugar menos poblado, con menos comodidades. Hay de todo. Janet, que es mi amiga, Janet Arroyo, que es mi amiga y de mi esposa, ahora que el Señor la movió a Los Cabos, allá Baja California Sur, se ha comunicado con mi esposa y le dice, está haciendo calor allá, ¿verdad? Pues habías de venir acá, dice. Acá a Los Cabos, ¿verdad? Allá. No, está arriba de 40. Y es otra vida para ella, después de haber estado muchos años aquí en Guadalajara. Pero ella está con un corazón totalmente entregado al servicio de Dios. Está trabajando en la Iglesia de La Paz, en Los Cabos, en Loreto, las 3 iglesias que visita el pastor Raúl Borboa, y está trabajando con ellos. Y ella dice, ha sido un cambio de vida total. Es una zona desértica. Pero ella sabe que ese es su llamado y está contenta, ¿no? Como un ejemplo, simplemente. Va a haber cambios. Entonces, pero vamos a recibir poder, ¿verdad que sí? ¿Cuántos esperan el poder de Dios? Hay una cuestión aquí, vamos hacia el final. Hay una cuestión aquí respecto a Jesús enseñando a sus discípulos a esperar la promesa. Y es precisamente eso, esperar. Esperar, mi hermano. Esperar. Si hay una promesa para ti, las promesas, la clave de verlas estallar es esperarlas. Esperarlas. Una promesa es como una semilla que a su tiempo va a dar fruto. Tú la cultivas con tu fe y tu oración. Señor, tú me dijiste algo, sé que va a llegar. No con todas esas cuestiones de declaraciones positivas, ¿verdad? Y que vienen de un aspecto de psicología. No, sino es pacientemente, y ahí se ejerce la fe. Por eso les dijo que debían esperar antes la venida del Espíritu Santo. Les dijo lo que iban a hacer, iban a predicar. Y mire, yo entiendo que muchos de ellos inclusive se han de haber emocionado en un sentido de vamos a salir, vamos a sanar enfermos, vamos a liberar endemoniados. No, unos milagros que van a ocurrir a través de la iglesia que somos nosotros. Pero debían esperar la promesa. Esperar, no podían salir ellos solos. Dios tiene una labor importante que quiere que hagamos en su nombre. Tiene una para ti, tiene una para mí, tiene una para cada quien. Tal vez la tuya, hermana, no sea predicar
como muchas mujeres predican ya, pero tal vez la tuya sea estar detrás de un hombre como esposa, como madre de tus hijos, atendiéndolos para que la familia transcurra en el mover de Dios y esa familia llegue un día. No sabes qué va a pasar con tus hijos, con tu esposo, y tú como madre estás ahí influyendo, atendiendo a tu familia. Tal vez ese sea tu ministerio, porque muchas mujeres piensan que si no están en maestros de niños, en el pandero, en el coro, piensan que cuando no están ahí no tienen ministerio. El ministerio es servir. Y si Dios te puso a servir en un área, en tu familia, y sabes que ahí es donde Dios te tiene trabajando y laborando para impulsar a siervos de Dios futuros, ahí es donde Dios te tiene sirviendo. Una mujer debe descubrir cuando es el tiempo de dejar sus labores familiares y como madre y esposa para poder servir en un área de la iglesia. Tiene que ser todo en mucha sabiduría. Y los hombres igual. Los hombres igual. Es por eso que afirmamos que Dios tiene una labor importante para cada quien. Usted debe descubrir la suya. Cada quien debe descubrir la suya, su área. Pero la vamos a desarrollar correctamente en el poder del Espíritu Santo. A veces nos adelantamos. Fíjate que todo esto va detrás de tu pregunta. Yo creo que el Señor va a afirmar más tu corazón con esto, ¿no? Nos adelantamos al llamado de Dios. Nos gusta cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado, aunque nos adelantemos a Él. No nos esperamos a su plan. Hay jóvenes y adolescentes que sirven en la alabanza con los niños. Aquí en Tu Palabra Cantaré, ministerio de alabanza que ministra a los niños en las reuniones generales. Y algunos de ellos se han acercado conmigo. Pastor, a mí me gustaría tocar la guitarra o el teclado en las reuniones generales. Para mí es una obligación decirles, espera el tiempo de Dios. Es una obligación mía. Excelente. Ya tienes el llamado. Si ya estás sellado por Dios para ser un adorador, no vas a dejar de serlo nunca. Eso, grábatelo. No te preocupes. Ya sea aquí o en otro lado donde Dios te lleve, vas a seguir siendo un adorador. Tú nada más espera el tiempo de Dios. Es lo que te toca ser paciente para eso. Ya. Entonces, es como el niño que le cree a su papá porque su papá cumple, ¿no? Hijo, el año que viene te voy a llevar a Six Flags en México o a Disneylandia en California, te voy a llevar. El niño sabe que su papá es cumplidor y él ¿qué le toca al niño? Esperar. No, llévame ahorita, papá. Si lo estás diciendo, cúmplemelo ahorita. No, mira, las cosas se van a acomodar para llevarte tal fecha, vamos a sacar tu visa, todo, y el niño sabe que su papá va a cumplir y va a esperar. Esperar es una cuestión en la que muchos tropezamos y hemos fallado, la cuestión de la espera. Y Jesús remarcó muy seriamente, esperen la promesa. Todo esto van a hacer. Ya Dios te dijo lo que vas a hacer. Ya tienes un plano en lo que tú podrías servir. Tienes dotes musicales, tienes elocuencia para hablar, para presidir ante los demás. Y tú puedes pensar, porque no es malo, dice Pablo, no es malo anhelar obispado. No es malo decir, ay, me gustaría un día evangelizar y formar un grupo en este pueblo, iniciar una iglesia. No es malo desear. Servir a Dios no es malo desearlo. Lo que es malo es adelantarse. Y con mayor razón sin haberse preparado. Necesitamos el tiempo y el poder de Dios para ser de verdad eficaces. No solo su poder, su tiempo. No le pidas a Dios solo su poder. Dile, Señor, muéstrame tu tiempo. Todos queremos poder, ¿verdad? Pero esperar nadie quiere. Todos lo queremos aquí y ahora, ¿verdad? Pero no hay que adelantarnos. En este mismo versículo 8 que leímos, este versículo describe una serie de círculos concéntricos, mis hermanos. ¿De qué? Les explico. El evangelio se esparce, lo que dijimos hace un momento con el ejemplo de la piedra que arrojas al agua. El evangelio se esparce geográficamente. Empieza en Jerusalén y luego Judea y luego a Samaria. Y por último se ofrecería a los gentiles en otras partes de la tierra. Pablo fue el misionero que como cabeza de todos los misioneros en Hechos de los Apóstoles fue usado por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Gentiles es grupos no judíos. Eso significa gentiles. Grupos, cepas o tribus, pueblos, comarcas no judías. Eso es gentiles. Y Jesús quiere que su evangelio llegue a un destino final.
sabemos que sirviendo a Dios hay un destino final de lo que hacemos, que es compartir el Evangelio. Comienzas en tu familia, tienes que estar presto a que tu familia se entere del Evangelio. Tu colegio, tu comunidad, tu trabajo, ¿ha oído acerca de Jesucristo? Tenemos que asegurarnos de contribuir en eso, ¿no? Invitar a personas a la iglesia. Vamos a leer el verso 9, de Hechos 1, verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, todo esto que Jesús dijo, viéndolo ellos, fue alzado. Fíjense, fue visual. La ascensión de Jesús fue visual por los apóstoles y muchos otros discípulos, ¿eh? No solo estaban los 11, y Judas ya no estaba, pero no solo estaban los 11. Había otros muchos que seguían a Jesús, observando cuando él fue alzado a los cielos. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, verso 10, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles. Los ángeles anunciando, ¿verdad? Trayendo esperanza. También esa era su labor, lo hemos aprendido de esta serie que vimos de los ángeles en la Biblia. Verso 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Es decir, ¿están viendo su esperanza irse de con ustedes? No, eso no está sucediendo. No. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Imagínense escuchar eso, para ellos era, no, va a venir en 15 días otra vez. Los cristianos de ese tiempo, mi hermano, vivían como si Jesús fuera a volver al siguiente día. De verdad. Las promesas de Pablo a los tesalonicenses con respecto a la venida de Jesús, cuando se los escribió, que usted y yo lo vemos, de cuando les habla de la segunda venida, Pablo lo está escribiendo, usted lo lee ahora, y se siente como si Pablo lo hubiera escrito creyendo que iba a volver mañana. De hecho, hay un bonito pensamiento que dice que los hijos de Dios debemos vivir como si Cristo fuera a venir mañana, como si hubiera resucitado hoy y como si hubiera muerto ayer. Hermoso el pensamiento, ¿no? Lo dije al revés, por cierto. Porque como nomás me acordé de lo primero, me fui acordando de lo después. Ahora sí se los digo bien. Los hijos de Dios debemos vivir como si Cristo hubiera muerto ayer, como si hubiera resucitado hoy y como si fuera a venir mañana. Qué hermoso pensamiento, ¿no? Es decir, un comportamiento pendiente de lo que va a suceder, anhelando la voluntad de Dios. Fíjese, dice que como si hubiera resucitado hoy, es decir, con el gozo de la resurrección. Que el gozo de la resurrección de Cristo trajo un gozo a los apóstoles que debe permanecer e imperar en la iglesia cada vez que le adoramos, cada vez que escuchamos su palabra. Resucitó, la base de nuestra fe, ¿verdad? Si no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Finalmente, mis hermanos, de este verso 9 que leí al 11, fue importante para los discípulos ver ascender a Jesús, porque no tendrían ninguna duda de que Él es Dios, ¿cierto? En todo momento Jesús no perdió detalle de que de que su fe no tuviera ninguna grieta. Imagínense haberlo visto ascender al cielo. No podían tener una duda de que Él es Dios y que su morada está en el cielo. Yo no vengo a reinar aquí en la tierra ahora. Después van a suceder algunas cosas del final de los tiempos, que bueno, que el mismo Juan escribió en el Apocalipsis. Pero por ahora necesitan darse cuenta quién soy. O sea, le estoy afirmando que soy el Hijo de Dios, ya me voy desafiando la gravedad porque fue tomado. ¿Se imaginan el momento? Y que yo pertenezco a una gloria celestial. Entonces, luego, fíjense, simplemente cuando Él resucitó, inmediato a su resurrección, después de estar 40 días con ellos, ascendió al cielo. Les comprueba que iba a hacer lo que prometió, levantarse de entre los muertos. Y luego pasa 40 días con ellos. Y luego vienen los ángeles a anunciar a los discípulos que Él volvería de la misma forma en que se fue. ¿Cómo? Corporal y visiblemente. A eso se refiere. Que cuando Él regrese, otra vez va a ser visto por todos, lo sabemos. Así están las profecías escritas y todo lo que Pablo escribió también. Todo eso entonces, mis hermanos, tuvo que haber marcado la vida de los discípulos antes de que viniera el Espíritu Santo. Y una vez viniendo,
lo que hoy nos atañe en esta enseñanza, recibieron poder. A mí me gustaría que usted se fuera al término de esta clase, que ya terminamos, con ese pensamiento en su corazón. Yo quiero recibir poder. Dios me ha llamado a servirle en algo, no lo puedo hacer si no recibo poder. Y para recibirlo, tengo que esperar la promesa de Dios. Usted descifre esa palabra poder, obviamente es el poder de la gracia del Espíritu Santo, pero incluya usted en ese poder del Espíritu Santo, incluya su preparación. Porque déjeme decirle que cuando usted estudia la palabra de Dios, el Espíritu Santo también lo está guiando. ¿Me explico o no? ¿O acaso aquí mi hermano David, que predica la palabra, cuando está estudiando, no está sintiendo que el Espíritu lo está guiando a hacer su bosquejo para lanzar un mensaje a la iglesia que el Espíritu Santo puso en su corazón? También ahí usted recibe poder cuando estudia la Biblia. No es solo un momento de emoción, que sí es de emoción, cuando usted ora o impone las manos sobre usted y usted recibe la llenura del Espíritu Santo, probablemente hasta llegue a hablar en lenguas. Y al recibir ese poder, usted empieza a caminar una vida de mucha más fe, su fe se afirma, usted sabe que ahora es un mártir del Evangelio, pero también usted se preparó y estudió lo que usted está haciendo hoy aquí, y yo sé que usted va a continuar eternamente preparándose, ¿verdad? A mí me pone el pastor Chuy a predicar y me pongo a estudiar para predicar, y es una de estar descubriendo cosas, y mire, de corazón se lo digo, está usted estudiando la Biblia y va a llegar momentos en que usted va a llorar por lo que Dios le está revelando. ¿Cómo puede ser que yo ya había leído este salmo y mira lo que está saliendo, aquí estás anotando, y estás llorando? Yo he estado estudiando la Biblia, mis hermanos, para predicar con el grupo de alabanza o en la iglesia, y se salen las lágrimas, porque Dios le está hablando a uno. ¿Cuándo deja uno de prepararse? Jamás. Que ese revestimiento del Espíritu Santo que ya vino a su vida o va a venir a su vida, llegue a su vida habiendo usted tenido un deseo constante de prepararse estudiando la palabra de Dios. Porque también a través del estudio de la Biblia viene el revestimiento de poder de Dios. ¿Amén? Bueno, lo dejamos aquí, que Dios le bendiga y continuamos luego. Gracias.